Muy buenas, estamos en la escuela de la Cábala de Luria y estamos en los textos de Zohar. Vamos por el texto de Zohar número 7 y nos quedemos en la página 52. Zohar número 7. El lugar donde se experimenta el Din es como la tierra, y cuando ves que sube el vapor que es la vida, traes vida a ti mismo. Experimentar Din significa que se inclina hacia la línea izquierda y permites que esa situación te afecte, que te influya, como la gente quiere que sea desde el exterior. Es tu propia reacción a todo. Entonces, lo que debe hacer es dejar de lado esa situación. Así que no mire esas imágenes de esa situación en sí mismo, o escuche. ¿Pero cómo? Tienes dos lugares en tu parsuf, arriba de la parsá y debajo de la parsá. Por encima de la parsá tienes pensamientos, deseos ligeros que son más manejables. Eso es más fácil porque son deseos más ligeros. Por eso lo llamo Gam Zetovar. Eso también es bueno. Gam Zetov también es bueno. ¿Por qué? Siempre puedes recordar la declaración de la Torá. Y Elohim, Dios, vio lo que había creado y fue bueno. Eso significa todo desde el inicio de la creación del mundo hasta el fin del mundo. Todo está bien. Solo yo lo experimento como Din en ese momento en particular. Y eso significa que en ese momento todavía no soy capaz de enfrentarme con esa situación, en mí mismo, en esa situación. Nadie, ningún empleador puede ponerlo a usted en una situación en que usted esté en el Din, se ponga así en estrés. Din puede dañarlo. Antes de que te haga daño algo, tienes que disilenciarlo. Así que no vayas hacia el Din, no experimente el Din y luego diga, oh, estoy ahora en el Din. Lo que importa es que siempre trate de silenciar ese Din. Cuando veas eso, sucederán milagros. Siempre que surja tal sentimiento del Din, inmediatamente disiléncielo. No importa qué tipo de situación haya. Es el resultado de aprender Zohar, y yo lo uso mucho. De hecho, suelo aplicarlo en mi sueño. Por ejemplo, tengo un sueño terrible. En otro nivel, algo en mí mismo dice que silencie ese Din. Luego voy a silenciarlo en mi sueño mientras veo ese mal sueño. Escucho la instrucción de silenciar el Din, que en mi lugar más profundo, que es más profundo que el lugar de donde vienen mis sueños. Entonces escucho en mí disilenciar por dentro, y mientras luego veo imágenes que son terribles, ya sabes, de situaciones, y voy en mi sueño, soñando en silenciar ese Din. Y eso me ayuda, y eso es maravilloso. Te lo doy. Vamos a experimentarlo, y luego hablaremos de ello. Pero ve ahora una clara diferencia entre Gancetovar y disilenciar. Gancetovar es como decir que eso también es bueno. Por encima de la parsá, en tu cabeza, hacia el medio, lo justificas, por así decirlo. Así que primero con pensamientos y luego con deseos ya más ligeros. Por ejemplo, como el odio en el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Hasta el medio están los deseos ligeros. Así lo llamamos con respecto a los deseos que están debajo de Tabur, porque ahí es donde están las chispas pesadas. Los chicos pesados. Por ejemplo, los deseos ligeros son odiar o amar. Por ejemplo, si un hombre odia a alguien, entonces puede hacer cálculos de que es más ventajoso para él no odiarlo, a alguien. Por ejemplo, a un vecino. Pero debajo de Tabur allí no podemos ya mentir, porque allí ya estamos lidiando con el verdadero estado del ser humano. Debemos de tratar de no mentirnos bajo el Tabur, porque ahí es donde radica la salvación de cualquier hombre. ¿Dónde? En los Kelim de Yesod. Cuanto más te acercas a Yesod en ti, más te acercas a tu verdadera persona. Por eso siempre digo lo cuidadoso que debe de ser con las cosas del adulterio, porque tienes a Yesod en tu cabeza. En la cabeza también hay 10 sefirot.
Por eso tienes que vencer los pensamientos adúlteros que tienes en tu cabeza, por ejemplo, porque a través de Yesod podemos llegar a la eternidad. Y luego a través de Yesod, de Keter, el Yesod de Jochma, y etc., hasta que llegues a experimentar tu verdadero Yesod, el Yesod de Yesod. Tienes que experimentar eso todo el tiempo. ¿Y cómo puedes hacer eso? El Yesod interior está conectado con el Yesod exterior, por lo tanto, debe de quedar claro cuán cuidadosos debemos ser con nuestro Yesod, porque no vamos a estropearlo. Si tienes pareja, pasa el rato con una pareja, porque tienes que tener cuidado con el Yesod. El Yesod es la entrada al salón del rey. No hay otra forma de llegar. Por lo tanto, debes de purificarte en Yesod. Ahí es donde vienen los pensamientos y deseos adúlteros. Tienes 5 sefirot en cada situación que se te presente. Por un lado, en una situación tienes deseos pesados, momentos pesados, y eso está abajo. Pero arriba solo tienes pensamientos y deseos que son ligeros. El orden de corrección es de ligero a pesado. Si te encuentras en una situación que es estresante, tienes que silenciar enseguida el din, inmediatamente, y haces todo tipo de cosas también, como gancetobar la situación, que dices que también es bueno, y puedes hacerlo de acuerdo con tus ideas también, de acuerdo con los deseos de tu corazón. Lo haces con eso, porque también hay un pedacito de din escondido en la parte superior. De arriba al medio hay un din oculto, con un poquito de hasadín. Hasta el medio hay hasadín, por lo tanto no sentimos un din pesado, pero debajo del medio no tenemos hasadín. Allí el din se descubre, por así decirlo. Por eso que tenemos que enseguida silenciar ese din. ¿Cómo? Tienes que aprender eso en la práctica. Si aprende eso y usted lo aplica en cada situación, eso va a ser genial, porque todo es práctico. La Kabbalah y todas las demás cosas te ayudarán enormemente, pero tienes que aprender a silenciar ese din. ¿Cómo? ¿Cuál es el más importante de ellos? La luz en la parte inferior de tu Yesod. Desarrollarás tu Yesod más rápido para recibir todo lo bueno. Tu sentido externo quiere, pero vas a desarrollar tu Yesod interior, donde recibirás el Gadlut Aleph y después el Gadlut Bet. A través de esta formación aprenderás a recibir Gadlut Aleph y Gadlut Bet en cualquier situación. Verás que tu rostro se volverá suave, cálido, sin expresión de bullicio, absolutamente sin bullicio. Si tienes que trabajar duro, será en la forma que el din está completamente silenciado, completamente calmado, controlado, porque no hay nada extra debido a ese bullicio. Parece que sí, al igual que tomar café y beber más café, parece que le estimula, pero son impulsos negativos que te dan una emoción. Silenciar el din cada vez te hará el verdadero estímulo, una sensación de ceder, de hacer un colchón en el fondo, y no que el din atraviese tu carne. La sensación de que el din pasa por la carne es la sensación de que la raíz del ser humano está completamente infectada. Todo el mundo ha experimentado eso, cuando el dolor realmente llega hasta la raíz. Lo mismo ocurre con la experiencia del din, que el din, por así decirlo, atraviesa toda tu carne y llega al final de tu carne. Si aún no lo has experimentado, entonces lo vas a experimentar. Práctica, practica y practica de nuevo. Empezamos con la lección 82 de Zohar. Nos dijo aquí en la lección anterior sobre la condición del Gadlut Aleph. Eso significa que todo ha subido una casilla. Eso significa que Malhut asciende al lugar de la Nukba de Yisud. Si no tienes en tu cabeza, mira el dibujo de la lección 77-78. Era una condición pequeña. Ari Hampin estaba vestida desde el pecho hasta el tabur, ombligo, por Yisud. Bajo el tabur, Zon vistió a Ari Hampin. Debe conocer bien este esquema. Debido a ese cambio a través del man, Yisud ahora llegó a estar sobre el pecho Hasé de Ari Hampin, así que en el lugar donde estaba Abba Behima.
Abba Behima está ahora en la cabeza de Arihampin. Todo cambia al mismo tiempo, por lo que el Zon ha ascendido al lugar de Yisud. Serampin asciende al masculino de Yisud, Yisrael Saba, y Nukba asciende al femenino de Yisud, Tebuná. Entendimiento interior. Nukba siempre cuelga hacia la izquierda. Así que el Zon se colocó sobre Tabur, pero debajo de pecho. Al final de esta lección profundizaremos en el proceso de corrección, en el Gam Din. La última vez fue solo el comienzo. Primero probaremos Zohar y luego tendremos la preparación que se necesita, porque no podemos masticar esto bien. De modo que Malhut ahora se encuentra entre el Tabur y el pecho. La Malhut que se llama el Ma, porque todo vino a ella. Los sabios han dicho, no lean Ma, sino Mea, 100. Por un lado se le llama 100, las 100 bendiciones. Lo ha recibido todo. ¿Por qué todavía se llama Ma? ¿Qué quiere decir qué? Todavía hay pregunta, y eso significa que hay escasez, por lo que aún no hay un Galduk que sea completo. Así que está en el lugar de Yisud. Recuerda que Yisud es el lugar que se dice en mí, ¿quién? Ella ahora está en el lugar de mí, ¿quién? Y Yisud también estaba sujeto a demanda. Así que es la condición pequeña. Ese es el lenguaje del Zohar. Si hay escasez, es mi o ma. Y nos había dicho ahora que Malhut está en el lugar femenino de Yisud. Ella se llama Mea, 100, porque Yisud es Binah, y Binah son cientos. Malhut son como individuos, del 1 al 9. Serampin son ya decenas, en términos de fuerzas. Es 10 veces más que la Nukba. Y Binah ya es 10 veces más que Serampin. Y más arriba, y etcétera. Y eso es más o menos lo que cubrimos la última vez. Sin embargo, por otro lado, la Nukba solo se asemeja al aspecto de mí, Yisud, que está sujeto a la pregunta de mí, ¿quién? Es decir, exactamente como lo eran los Yisud antes del ascenso de Man y atraer el Mohin. Hemos aprendido que donde solía estar Yisud, mi, ahora está la Nukba. Y eso se debe a que ella envuelve el lugar de Yisud de Katnut. Katnut es también el lugar donde se pueden hacer preguntas, donde hay una escasez. Yisud estaba en Katnut, en este lugar, entre el Tabur y el pecho. Y ahora está en el mismo lugar. Conocemos la ley. Cuando uno inferior llega al lugar del superior, se vuelve ya como el superior. Nukba, que se convirtió en Ma, se encuentra en el lugar donde estaba Yisud. Nada desaparece en lo espiritual. Yisud ahora está en el lugar de Abba Behima, pero también en su propio lugar, debido al Man, añadido extra, porque puede ascender a Abba Behima. Nukba ahora viene en este lugar, que es el lugar agregado de la Nukba, porque también permanece en su propio lugar. Incluso con nuestras correcciones se da el caso de que nada desaparece en lo que hemos hecho antes. Solo vamos más y más alto. Sumamos dimensiones más altas. Pero lo que fue siempre queda, siempre se corrige. Es decir, del pecho al Tabur de Arihampin, allí está ella. Y así encontramos que la Nukba está debajo de la Parsá, que es el interior de Arihampin, que está en el pecho de Arihampin, y ella está debajo de él. Entonces, de la Parsá de Yisud, debajo del pecho. A lo que nos lleva es a que el rabino Eliezer había dicho que la Nukba lo había recibido todo, se ha convertido ya en Ma, y sin embargo lo que hay que entender es como antes, que nos va a explicar por qué es esto, que todavía no hay nada que entender. ¿Cuál es el significado de eso? La Nukba ha ascendido al lugar donde estaba Yisud, es decir, entre el Tabor y el pecho de Arihampin. Allí es donde se encuentra ahora, bajo la Parsá de Arihampin,
que es el aspecto del brillo de la cabeza. Así que la luz de la Hayá de Arihampin termina por encima de la Parsá. La Nukba se ha elevado por un lado desde debajo de Tabur hasta arriba de Tabur, entre el Tabur y el pecho. La luz de la Hayá termina por encima del pecho, por lo que todavía está sujeto a demanda. Todavía tiene la escasez. Solo tiene el primer Gadlut, como se dijo anteriormente. Y por lo tanto, desde el pecho, desde este aspecto, la Nukba no había adquirido el mohin de la cabeza de Arihampin. Todavía no está en la cabeza. La cabeza de Arihampin es desde el pecho y hacia arriba, y ella está por debajo de este. Ella todavía no puede recibir la luz de la Hayá, que todo el ascenso del man fue antes. Todo el propósito de ascender el man es recibir ya la luz de la Hayá, porque eso da vida. Va a neutralizar la succión de la Skripot. Eso causa muerte. Por eso necesitamos el man para purificarnos, para darnos fuerzas. Ella sube un grado y aún está bajo la luz de la Hayá, y todo está oculto como antes en cuanto a la ascensión del man. Sin embargo, por otro lado, la Nukba ha adquirido el aspecto de Ima, porque se eleva al lugar de Yisud. Yisud se llama Ima. Hay Abba Beima. Ari también suele decir que Yisud es Ima, pero más precisamente es Tebuna. ¿Por qué? Debido a que ella está en el lugar izquierdo de Yisud. Yisrael Saba es el masculino y Tebuna es el femenino. Así que como Abba es el masculino e Ima es el femenino. Ima de Abba Beima se llama la Ima superior, y eso se llama Ima. Ese es el secreto desde que se ha convertido en 100 bendiciones, como se dijo anteriormente. Ella está en el lugar de Ima, e Ima es 100, Binah es cientos, y por lo tanto también se le llama 100. Nukba recibe cientos en el lugar de Ima, 100 bendiciones. Del rey David se ha introducido, él introdujo que uno debe de decir 100 bendiciones al día. ¿Por qué? Por día, con respecto a esas 100 bendiciones, hay 98 maldiciones, el lado izquierdo. Si una persona pronuncia esas bendiciones con devoción, si una persona no se prepara para eso, viene a menos todos los días y gradualmente se vuelve como un trozo de carne. Comienza a morir en él. Todo tipo de otras dimensiones y otras cosas vendrán, solo por el hecho de que el hombre tiene más maldiciones cada día y no ha despertado lo positivo en él. Por lo tanto, el hombre debe decir 100 bendiciones todos los días. ¿Crees que digo eso? Claro que no. Lo hago de otra manera, a través del aprendizaje. Un pasaje del Zohar pesa más de 100 bendiciones que la gente debe decir. Realmente tienen que decir eso físicamente, 3 veces al día. El hombre tiene que decir la midá, la oración de pie. Y ahí ya tienes 19 bendiciones por 3, y luego ya estás a mitad de camino. Comer 3 veces al día, y ahí también dices bendiciones. Después de comer el Birkat Amazon, y también hay algunas como 20. Y si te comes una manzana de por medio, toma café. Con las 100 bendiciones logramos elevar a la Nukba, al lugar del lado femenino de Yisud. La Nukba es el deseo de recibir. La hemos elevado al lado izquierdo. Pero eso es hacia Binah, después de todo. Yisud es Binah. Luego la conectaremos con Binah, con la misericordia ya. La Nukba, que no tiene nada propio, está asociada con Binah. Eso es lo que hace el hombre cuando dice todas esas bendiciones y todas esas oraciones. El hombre tiene que hacer eso todos los días. Un día tiene sus propias fuerzas. Por supuesto que le reina la gracia, especialmente en la mañana hasta la 1 p.m.
y después de eso el Gesed disminuye y los Dinim vienen después de la 1 del mediodía. Y es por eso que todas esas oraciones son necesarias. Y por lo tanto, estos Mohin de la Nukba, que ahora están en lugar de Yisud, se consideran solo como el Bak, las 6 inferiores, las 6 de 10 de Gadlut, Bak de Gadlut, Serampin Gadlut Aleph. Nukba entonces solo recibe la Neshama, y eso es de la cabeza, porque Keter, Jochma y Binah son luces de la cabeza, y se llaman el Gar, de Gadlut, y ahora tiene el mínimo de Gadlut, 6 de 10, la Neshama de Gadlut, pero eso no es suficiente. La Hayá de Gadlut que lo atraviesa todo, como aprendimos en el Zohar, en las Otiot letras de Amunasaba, que donde están los Netzalim, ha llegado el momento de que los malhechores se separen del mundo. El Zohar pregunta por qué fueron salvos de todos modos, y eso fue debido a la luz de la Hayá, al atraer la luz de la Hayá. Y al atraerla uno puede cubrir todos los pecados, obtener el perdón por cada pecado, incluso el pecado, como nos dijo el Zohar del diluvio. Al atraer esa luz de la Hayá, las clipot desaparecen de la vista del ser humano. Las clipot no pueden manejarlo. El hombre tiene que experimentar eso todos los días. Son breves destellos, porque el Gadlut no puede ser permanente. Gadlut es un destello y luego el superior vuelve a entrar en un estado ya pequeño, porque el solicitante obtiene el Gadlut de lo superior, y luego el superior deja al inferior a su suerte, por así decirlo. El inferior que obtiene el Gadlut luego siente la necesidad de experimentar algo superior de nuevo, se siente pequeño de nuevo y por lo tanto sigue creciendo. Por lo tanto, cuando experimente Gadlut es importante no consumirlo de inmediato. Así como alguien que recibe un salario y comienza a celebrarlo de inmediato, gastará todo su dinero. El estado superior de Gadlut y luego estimular inmediatamente al siguiente impulso. No lo consuma, sino que lo pone en la cuenta de usted. Por supuesto, prueba un poco, dale algo a tu villano, el hueso para el perro, y así es como lo construyes, porque no puedes recibir el aspecto de la cabeza de Gadlut. La gran condición también tienes dos, el Bak de Katnut, que está debajo de la Parsá, es Katnut de Gadlut, y si también obtiene cabeza, entonces es el Gadlut del Gadlut, el Gadlut real, la luz de la Hayá, ya que el Yisud se encuentra entre el Tabur y el pecho de Arihampin, y ella está debajo de la Parsá del Jasé de Arihampin, como se dijo arriba. Estudie bien el dibujo 77-78. Pero su paso ahora es equivalente al del Yisud en el Bet 2, en el momento en que en Yisud era el aspecto del Bak. Ahora se encuentra en el lugar donde estaba Yisud, que estaba allí en su propio lugar antes del Katnut. El estado de Bak, los 6 extremos, es decir, Yisud de antes del ascenso de Man, que el Yisud estuvo allí desde el pecho hasta el Tabur de Arihampin, como una envoltura, y ahora la Nukba está allí. Eso, por supuesto, es un gran Gadlut para la Nukba, pero eso es el Bak de Gadlut, las 6 de 10 de Gadlut. La cabeza no existe, solo las 6. Mira, tienes que verlo de esta manera. Gadlut consta de las 10 sefirot. Mohin también consta de 10, pero todo es 10 sefirot. Obtienes solo 6 de 10 del Mohin, pero del superior, de Keter, Jochma y Binah, la cabeza de Gadlut. No, pero todavía carece Gar, 3 primeros de Gadlut. Y la contención del Gar de Gadlut se llama segundo Gadlut de la Nukba, y eso se explicará más adelante en el artículo. ¿Quién creó eso? De Eliyahu. La comprensión de Eliyahu revelada a los grandes cabalistas. La mayor sabiduría fue revelada a menudo por Eliyahu.
La fuerza de Elí también vendrá antes de la venida del Mashiach, y él preparará a la gente para la venida del Mashiach. También vemos en el Zohar que Eliyahu se aparece regularmente a un gran cabalista para explicárselo, también a Moisés. Toda la enseñanza de la Kabbalah que recibió Ari fue de Eliyahu. Eliyahu se lo había dado. Se había hecho a sí mismo en forma. ¿Cómo podía ser eso? Un gran cabalista alcanza el nivel, esas longitudes de onda en las que la fuerza de Eliyahu podrá alcanzarlo. El objetivo es situarse en la longitud de onda que sea correcta, la longitud de onda a la que pueda elevarse. Ahí es donde puede recibir la radiación. ¿Está claro? Todo es cuestión de radiación. Por supuesto, las personas deben de volverse dignas de eso, pero siempre está trabajando en ti mismo. Haga eso de manera consistente y nadie podrá competir con eso, ni apartarte de eso. Aprendemos y aprenderemos sobre el Galut Bet, pero por ahora todavía estamos en el Galut Aleph. Ahora aprenderás bien el significado del Zohar en el capítulo de Terumá, donación al Creador. Terumá proviene de fama, ser, exaltado, y la primera letra Tav indica el futuro de tú, exaltarte a ti mismo. Dar para el bien es para la propia exaltación. Terumá, exáltate a ti mismo, como se dijo anteriormente, en dos razones, como dice allí, porque la Nukba se llama con el nombre de Ma, por lo cual la primera razón del Zohar que explica que el Mohin superior que alcanzó la Nukba, que se llama las 100 bendiciones. Es por eso que ellos, los sabios, habían dicho, no lean Ma, sino Meha, y es decir, por el ascenso de la Nukba, al lugar de Yesud, por la fuerza de ese Mohin, por la fuerza del primer Galut, ella asciende a Yesud, que es Binah, que es 100. Luego tiene la fuerza de las 100 bendiciones. Y la segunda razón por la que la Nukba se llama Ma, que enfatiza para explicar que, sin embargo, ya que ella ascendió solo al lugar de Yesud de Katnut, por lo tanto, Yesud del estado inferior, el estado normal, es decir, mientras ella, Yesud, estaba sujeta a pregunta, es decir, desde el Jasé pecho hasta el Tabur de Arihampin. Por lo tanto, la Nukba todavía está sujeta a la demanda. Tiene escasez. Por lo tanto, también los Mohin de la Nukba, en el lugar de Yesud, son completamente como los de Yesud. Y también la Nukba viene en el aspecto de sujeto a la formulación de una demanda, lo que significa que tiene el Bak, las 6 de 10 sin el Gar, la cabeza. Aquí está la luz de la Hayá, pero esa es una ganancia muy grande, que ahora logra, por eso ese Bak de Abba Behima superior, porque Yesud es la parte inferior de Abba Behima, los 6 inferiores, y ella ya lo ha alcanzado, es decir, el Bak de Gadlut. Y así también aquí, en este artículo, lo que estamos aprendiendo ahora, donde él, el rabino Eliezer, dice que hay que saber y qué, y etcétera. Y ahora entendemos por qué, que todo está oculto como antes, como lo era la Nukba antes de que elevara el man, la oración. No es que siga siendo la misma que antes de elevar el man, porque ahora está por encima de Tabur, y ella no era como era. Pero eso significa tal como era Yesud antes de que elevara el man. Rabbi Eliezer había enfatizado esto, que era como antes y nada cambió. Nukba ahora está en el lugar de Yesud, como lo estaba antes Yesud. No es difícil, es solo orientarse siempre anhelando el Zohar. Algún lugar del Zohar, en el capítulo de Naso, está escrito que llegará un momento en que el mundo pasará de experimentar la vida
del árbol del bien y del mal al lugar del árbol de la vida. El árbol del bien y del mal es Beria, Yesirá y Asiá. El mundo entero recibe de él, e incluso más abajo. El árbol de la vida está encima de él, es decir, Serampin de Asilud. Desde allí debemos recibir. Uno recibe del lado izquierdo de la Nukba y también del lado impuro del mismo. Ed Caín, el árbol de la vida, no hay discordia. Coser puro, no coser puro, permitido, no permitido, la batalla. Un rabí dice esto, el otro rabí dice eso, y luego tienen discusiones completas. Es todo bueno, pero eso es porque todavía prueban solo del árbol del bien y del mal. Si uno probara del árbol de Atzilut, entonces eliminarían todas esas diferencias y verían la unidad. El árbol de la vida, el Etz Haim, está ahí, y ese es el libro del Zohar. Entonces veo de donde Ari obtuvo el nombre de su libro Etz Haim, lo obtuvo del Zohar. El Zohar es Etz Haim. El árbol de la vida es el Zohar. Absolutamente lo es. La vida está aquí. Debería de ser el núcleo de nuestro estudio. El mundo entero lo rechaza. La gente huye de él, porque la fuerza es tan grande. Cuanto más te acercas al árbol de la vida, por un lado atrae, por otro hay muchos guardias allí. Un din enorme, y tienes que atravesarlo. Cuanto más te acerques, más severos serán los guardias. Más severa será la seguridad para entrar. Puedes compararlo con el palacio del rey. Cuanto más te acerques al palacio, más fuertes son los guardias. Así es cuando vienes al árbol de la vida. Lo más importante es tener paciencia siempre. Déjese modificar por lo que lee y escucha o ve, y verá que funciona. Pero la Nukba se ha conseguido mucho por el ascenso de su man, porque aquí y ahora recibió el aspecto de Ima superior, el femenino de Yisud, las 6 inferiores, así que Tébuna, que son las 100 bendiciones. Por su ascenso de ella, de su man, de su oración, llegó hacia Yisud, y esos son las 100 bendiciones, porque Binah es 100, pero que son los Bak de Gadlut, los 6 de 10, 60. Entonces de Gadlut, y resulta que ella todavía está sujeta a la demanda como Yisud, antes del ascenso de Man. Como comenzamos el artículo, que Yisud estaba en el estado pequeño, de mí, ¿quién? Y entiéndalo bien. Y sobre este secreto está escrito lo que yo, el Creador, Serampin, testificaré acerca de ti. Más o menos, eso significa con que te compararé. Él quiere decir, ¿con qué te compararé? Él quiere decir que la Nukba, Malhut en el estado de Ma, están en el lugar de Yisud, en el estado pequeño de Katnut, y ha recibido en ese estado 100 bendiciones. El Creador luego habla de ella. Palabras de la Torá, Yermin Yahu, Lamentaciones, e Hija, cuando él, el Beit Hamikdash, la casa del santuario, ya no lo llamó el templo. Malhut aquí en la tierra es la Sejina. La Sejina descansaba en el templo, la casa del santuario, el Beit Hamikdash, y fue destruida. Una voz salió y dijo: ¿qué testificaré de ti y con qué te compararé? En este nombre, el Ma, daré testimonio de ti. Ma ya es la elevación de esa Nukba. Todos los días te doy testimonio de mí, desde tiempos pasados. Está escrito que hago que el cielo y la tierra den testimonio sobre ti. Es decir, tomo el cielo y la tierra como testigos sobre ti. Debes cumplir la Torá y los preceptos, porque tengo testigos sobre ustedes. ¿Quiénes son los cielos y la tierra? Serampin y la Nukba.
El Creador dice en la Torá que los toma como testigos con respecto a ti. Tu padre y tu madre están ahí para testificar sobre ti. ¿A qué te compararé de esa manera? ¿A qué te compararé de esa manera? Te coroné con coronas sagradas, con coronas sagradas. ¿Qué significa coronar? Coronar significa dar el gar, la parte alta. Te hice el gobernador del mundo, porque está escrito que es la ciudad de la que se dirá que ella es un lugar de reunión de belleza, y etcétera. Y eres llamada Jerusalén, que se está edificando como una ciudad que unirá a todos. ¿A qué te compararé? Así como te encuentras abajo, así te encuentras arriba. Jerusalén abajo es como Jerusalén arriba. Así como el pueblo santo no entra ahora en los lugares santos. Así te juro que no entraré en Jerusalén desde arriba, antes de que tu ejército de abajo no entre también. No hay avivamiento desde arriba, a menos que sea levantado desde aquí abajo, desde nosotros. No apareceré en Jerusalén desde arriba, Malhut desde arriba, porque Serampin debe, por así decirlo, morar en la nubba del mundo de Atzilut. Los ejércitos son todo lo que está debajo de la Malhut de Atzilut. Así que todas esas fuerzas de Briah, Yetzirah y Asiá, Bia, todas las almas, todo lo que hay, siempre debe estar conectado a abajo. De lo contrario, no vendrá. Si no hay ningún deseo abajo, nada vendrá de arriba. No se impone, porque, ya sabe, no hay violencia en lo espiritual. Y ese es tu consuelo, porque este paso es igual a ti en todo. Y ahora que estás aquí, grande como el mar bendito. Estos son conceptos difíciles, pero él nos los va a explicar. Sin la explicación, nadie puede entenderlo. Y si dijiste que no puedes pararte y no tienes cura, el nombre, Mi, te curará. ¿Dónde está el Ma, la nubba ahora? Eso está en mí, en el lugar de Yisud. Por supuesto que es alto paso encubierto. Todo lo que hay en ella, Yisud, te curará y te hará pararte. Comentario del Hashulam. Y sobre este secreto, y etcétera. Y sobre este secreto está escrito que testificaré sobre ti, femenino. ¿Con qué te compararé? Porque cuando la casa del santo templo en Jerusalén fue destruida, la voz vino y dijo, ¿qué testificaré de ti y con qué te compararé? Es decir, por este nombre, Ma, testificaré sobre ti. Ahora sabemos qué es el Ma de la Nukba, cuando está en el lugar de Yisud, que todos los días he testificado sobre ti desde los días anteriores, que está escrito, he llamado al cielo y a la tierra para que den testimonio de ti. ¿Con qué te compararé? Exactamente así te coronaré, te daré el gar, con santas coronas, y te haré la gobernante femenino del mundo. Eso está escrito. Esta ciudad de la que se dirá que une la belleza dentro de sí misma, y etcétera. Que te he llamado Jerusalén, edificada, como la ciudad que une todo en sí misma. ¿A qué te compararé mientras descansas? Así es de arriba, Judá griega, es decir, en Jerusalén de arriba, como es abajo es arriba, en Jerusalén, así como ahora en ti no entras en el pueblo santo, en el orden santo, una sefirá tras otra. Así te conjuro que no entraré arriba hasta que tu ejército de abajo entre en mí. No entraré a Jerusalén de arriba hasta que el pueblo santo baje a Jerusalén en el orden sagrado. ¿Y ese es tu consuelo? Él le dice a Malhut, ya que te comparo con este paso, es decir, Jerusalén de arriba, que es Malhut en todo. Y ahora que estás aquí, tan grande como el mar bendito. Este es un extracto de un versículo.
Aquí se citan muchos versículos. Y si me dices que no puedes pararte y que no tienes curación, ¿quién? Yisud te sanará. Por un lado la pregunta, y también ¿dónde está Malhut ahora? Malhut ahora está en el lugar de Yisud. Yisud en el estado pequeño se llama mí. Si no lo sabes, ¿qué puedes entender? El que lee la Torá y la lee literalmente solo ve la pregunta, pero no entiende de qué se trata. Un rabí tradicional tendrá una explicación diferente, pero eso no da luz. Todos esos comentarios. Por supuesto que es bueno lo que enseñan, claro, pero yo lo llamo Torá con un guiño. Es hermoso, intelectual. Un rabí dice esto y el otro rabí dice aquello. Es hermoso. Pero mira, en la Kabbalah tú no tienes todas esas opiniones ahí. Hay cosas en las que uno tiene dudas, como el mundo de Atik, que está tan alto. Uno no sabe exactamente qué hay en la cabeza, pero eso es otra cosa. ¿Por qué? Hablamos de Atzilut, y hay derecha e izquierda, y como resultado, la línea ya central. En la Kabbalah siempre hay algo que une a la derecha y a la izquierda. Siempre existe el camino de la salvación. La línea central es la redención. En Kabbalah siempre puedes desear. Tienes derecha e izquierda y no puedes rimar esos dos. Entonces sabes que depende de ti. No discutes como solía hacerlo yo, como en todas esas escuelas talmúdicas donde discuten entre ellos. Uno defiende la Torá, el otro la ataca. Es bueno desarrollar la mente, claro, pero habrá discordia y no habrá unidad. Siempre aprenden en parejas, como en el boxeo. Uno se defiende, el otro golpea, y así aprenden el Talmud. Es genial. Realmente se desarrolla la mente, pero lo espiritual es otra cosa diferente. Tienes al defensor en ti y no sé cómo podrías aprender Kabbalah con un compañero de la forma en que enseñan Talmud. Tengo al atacante y al defensor en mí. Tengo esas dos líneas y no tengo por qué proyectar eso en otra. Mi trabajo es ir de esos dos, no por debajo de la mente, sino por encima de la mente, a la línea media. Y cuando se te revela, no se parece a nada. Ningún maestro podrá explicártelo. Todos los días deseaba llamar a alguien, preguntarle a alguien, ¿cómo puedo penetrar eso? Tenía cientos de preguntas sobre la Kabbalah. Aprendí a hacerlo para no querer una respuesta de nadie más, porque quería que me pasase a mí, y no que alguien más me lo masticase. Es mi entendimiento. Quería que me pasase a mí. Así es como debe hacerlo usted también. Te tiene que pasar a ti. Es un camino personal hacia el absoluto, y eso es alcanzable. Es increíble. Lo que aprendo todos los días en el Zohar supera todas mis expectativas, se me hace realidad. Puedes aprenderlo y volver a aprenderlo. Es una fuente inagotable de perfección y de bondad. Es decir, este alto paso encubierto, que se llama mí, Yisud, que todo es sostenido por ella, por Yisud, que ella es Binah. Yisud es la Binah inferior. Te sanará y te hará estar de pie. Estaba hablando de Malhut y es femenino. La palabra Hluseg significa orden o similar, su ejército. Ambos denotan los seres que están bajo la Malhut de Atzilut. Porque orden, un grupo de personas, traduce Ujlasá en el libro de Job. Uno de los libros más difíciles, por cierto, de todos los libros sagrados. Todo el sufrimiento de Job. Se dice que Mosé lo escribió. Un lenguaje especial. Muchas palabras que no provienen de la Torá. También la historia es muy especial. Y también la figura de Job.
no era un judío llamado Sadik, era un exconsejero del faraón. El faraón tenía 3 consejeros. Los 3 no eran judíos: Bilam, Yitro, el suegro de Moshe, y Job. Esos 3 fueron los principales asesores del gran faraón. Había silenciado a sus mejores ministros. Bilam le aconsejó que los esclavizara a ellos y a los niños judíos. Por supuesto que recibirá su castigo después. Yitro era sacerdote de su pueblo y se conquistó a sí mismo y se apegó al pueblo de Israel, al Creador. Se convirtió en un seguidor. Ellos permanecieron como un pueblo sagrado, pero fueron partícipes de las bendiciones que fueron dadas al pueblo judío. Se convirtió, pero dejó a su pueblo, conectó a su pueblo con Hashem, Jabayá. Job había renunciado a su consejería del mal y había vivido una buena vida. Algo interesante le sucedió y sucede en cada Yom Kippur, por así decirlo. Un ejemplo suyo es: todos conocen el sufrimiento que ha sufrido. Había experimentado un enorme sufrimiento, también físicamente. Cuando comienzas el libro de Job, ves que el mal, el Samech, el Satán, llega a lo alto del cielo donde está el Creador. Fue en Yom Kippur y ese es el día en que todas las naciones y todo el ganado están ante el Creador. En ese día el malvado tiene un poder enorme, tiene la autoridad, puede acusar a cualquiera. Ve las acciones de todos lo que se hicieron en el año pasado. Es el acusador supremo y sus cargos deben seguirse. En ese momento el Creador quería hacerle un favor a su pueblo, en el buen sentido, para que tuvieran la oportunidad de hacer lo correcto ese día. El Creador tenía que tener un plan elaborado para hacer eso, porque el pueblo de Israel no era mejor ni más puro que cualquier otro. El Satán vino y dijo: ¿cuáles son tus hijos? ¿Son mejores que los demás? Cuando el pueblo de Israel cruzó el mar de juncos, el Satán vino y dijo: ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ahogas a esos egipcios y salvas al pueblo de Israel? ¿Son 1 milímetro mejores que los demás? Entonces estaban en el mismo nivel, 49% de paso de lo impuro. En ese momento algo tenía que suceder, y ese es el estado de Yom Kippur, donde uno llega a un acuerdo. ¿Cómo? Uno trae 2 cabras, una para el Creador y una para Razael, porque es importante que en ese día darle un hueso al Sitra Arra. ¿Por qué? Si le das un hueso al Sitra Arra ese día, ella está trabajando en ello y no puede acusarlo al superior. Está contento con ese hueso y teme que se lo quiten. Mira un perro, también se sienta en un rincón. No quiere que se lo lleven. Ya no le importa quién entre, está ocupado con su hueso. En Yom Kippur le regalan un hueso en un lugar especial del desierto. Ahí está la casa de la Sitra Arra. Sabían dónde estaba ese lugar y luego lo empujaron al abismo. No es tan trágico. Solo necesitas saber de qué se trata. En ese momento era necesario para él. Por supuesto que es espiritual, pero la gente tenía que aprender de qué se trataba todo y también tenía que hacerlo físicamente. ¿Qué le pasó a Job ese día? Satán vino y abrió la boca para denunciar al pueblo de Israel. Preguntó: ¿quién te es fiel aquí en la tierra? Y luego el Creador dice: mira a Job, él permanece fiel a mí. Él entregó a Job en las manos de ese Satán para que lo manejara como un hueso, pero no como una ofrenda. Por un lado lo dio para probar a Job, pero por otro lado lo dio como distracción para permitir que la gente se purifique en ese día, porque de lo contrario acusaría a la gente y no podría haber purificación en ese día, porque la gente es tan impura como cualquier otro
pero en ese día pueden limpiarse a sí mismos. Luego le dio Job a Satán. Entonces Satán arremetió contra ese Job. Job finalmente salió. Nada desaparece en lo espiritual. Job ha cumplido su propósito, logrado su victoria, y eso siempre permanecerá allí como un chivo expiatorio, en el buen sentido. Satán siempre está preocupado por Job ese día. Nada desaparece en lo espiritual. Y esa segunda cabra que trajeron, una manera fina y sutil, es como debemos lidiar con la Sitra Achra. Es por eso que no puedes resolverlo con todas las demás Torah. Los grandes hombres que aprendieron Talmud y otros, en combinación con la Kabbalah, pudieron resolverlo. La gran mayoría no puede entender, porque no les preocupa Atzilut. Ahora procedemos con el proceso de corrección, el Gam-Din. Ahora estamos un poco despiertos después del Zohar, y podemos aprender esto también cómo funciona. Solo para refrescar. La intención no es evitar el din, pero tampoco hay que buscarlo. En cualquier condición tienes que silenciarlo. A menudo queremos atacar a alguien, de una manera sutil, con una sonrisa o algo. Necesitamos saber que nos estamos engañando a nosotros mismos al hacerlo. Cuando decimos lo hago por el bien de dar, ¿quién conoce su propio corazón? ¿Cómo podemos evitar esa comedia y llegar a la verdad de una manera que sea práctica? Si digo que estoy haciendo algo de manera pura, coser, que quiero dar o algo así, y siento el din, entonces eso debe de ser una señal para mí de que no está bien. Si en un momento determinado me siento un poco desagradable, siento pena, eso no es una señal inmediata de que tengo que parar, sino que siento el din. Experimentar din significa que estás en contra de Malhut desde adentro. La radiación siempre proviene de Malhut de Atzilut. El árbol del bien y del mal comienza allí. Esa es la fuente. El lado derecho de Malhut es donde Malhut se conecta con Binah. Eso es bueno. Si Malhut se conecta con Malhut de Atzilut desde el lado de Binah, donde Malhut ha ascendido en la segunda limitación, entonces recibe lo bueno. Estás de acuerdo interiormente con las propiedades para dar y recibir lo bueno del sistema operativo de Malhut. Pero si estás haciendo algo en lo que en algún momento no estás viviendo en el ahora, sino un poco en el pasado, o estás un poco enojado con el trabajo hoy, o estás bajo estrés durante varios días, eso significa que no enfrentaste el momento de la aparición del din con respecto a ti. Siempre debes de prestar atención a la hora de experimentar el din. Una vez que comienzas a experimentarlo, significa que en ese momento estás recibiendo para ti mismo, siendo egocéntrico, tu propio deseo de recibir. O había tantas señales, pero no prestaste atención y experimentaste el din. Eso es un hecho, y por así decirlo, ayuda desde arriba. Ayuda de arriba que se nos da para experimentar el din. Si no experimentaras din, seguirías sufriendo. Experimentar din es como aquí en la tierra, que un niño toca la estufa y se quema el dedo con ella, y nunca más lo vuelve a hacer. Así es en lo espiritual. Si tenemos din, experimentas una tensión real en la que sientes que estás presionado hacia abajo en tu extremo. Sintiendo tensión donde está tu yesod, es empujado. Si no lo sientes, vendrá. En el momento que estamos tensos, sentimos el din. Tenemos que corregirnos. Arriba, todo está en serenidad. Cuando siento tensión, significa que he entrado en la discrepancia con lo superior, con las leyes del universo. El estado absoluto de dar. Esforzarse es bueno, pero tener tensión. No vas a rendir más, incluso empeorará cuando entres en tensión. Primero debe de silenciar la situación
y cualquier tensión que usted tenga. No crea que beber café le mantendrá despierto. No te esfuerces demasiado. Solo tienes que silenciar dentro el din. Eso significa que aceptas la ayuda de arriba. Siempre que hagas correcciones, silencia el din. Acepta la ayuda de arriba y se te da. No espere hasta que sienta más din y aún más din. El estrés es que no ha escuchado la primera aparición de din. Si esperas demasiado, entonces es demasiado tarde. Entonces tienes al Creador. Entonces tienes que ver a un psiquiatra. Cualquier tensión que tenga es una forma de din. Una cierta tensión, el campo de tensión es bueno, pero me refiero a la tensión como una presión que no es buena. Ahora partimos de la práctica de cada momento. No es que te preguntes si estás haciendo algo para recibir para ti mismo o no, porque puedes contarte una hermosa historia de que lo estás haciendo por el Creador. No hemos sido corregidos y por lo tanto puedes justificarte. En el dibujo de abajo ves 10 sefirot de un ser humano. Cada estado tiene 10 sefirot y lo hemos dividido en 3. Cabeza, que está el Keter, la Joma y la Binah. Y en la cabeza, como se sabe, tenemos pensamientos. Y el cuerpo ya es Gesed, Geburah y Tiferet, o el pecho, el torso. El Jacé, y allí tenemos deseos más ligeros. Y ya más bajo de Tabur del ombligo está la base, Nitzat Hod y Yesod, que ya son los deseos que son pesados. El proceso de corrección, el Gamdin. Continuación 1. Vamos a ver un momento. Pues nos vamos a quedar aquí porque llevamos ya una hora. Nos quedamos aquí en el proceso de corrección.